israelo-palestina, porque todos los pueblos árabes están por la paz en ese conflicto que es uno de los pivotes de la geopolítica en el Oriente Medio. Todo pasa por ahí. Todo pasa por ahí en el Oriente Medio. Quien quiere entender el Oriente Medio tiene que pasar primero a entender o a buscar, a ahondar en las causas del conflicto israelo-palestino. Pero Estados Unidos, que es el postor de la paz con el show ese de Annapolis, en Maryland, todo el mundo lo sabe, donde no invitó a Hamas, invitó a ciertos círculos de Al-Fatah, sigue haciendo la vista gorda ante la matanza en Gaza, donde señorean las fuerzas, por cierto, nacionalistas islámicas de Hamas, que ganó en unas elecciones democráticas frente a la también nacionalista, a la también patriótica Al-Fatah. Los Estados Unidos en concreto tratan de dividir las fuerzas palestinas, están sembrando la cizaña constantemente y por medio de sus socios israelíes entre Al-Fatah y Hamas, apoyando a la dirección de Al-Fatah, a elementos de la dirección de Al-Fatah, tratando de separar las bases en detrimento de Hamas, que deja que sigan los asesinatos de Estados Unidos selectivos israelíes contra los dirigentes de Hamas y los asesinatos contra los civiles palestinos, mientras, sigue apostando, entre comillas, por la paz. Pero eso sí, toda una retórica, toda una filosofía de paz. Pero la arremetida norteamericana, Randy, contra el Oriente Medio no queda ahí. Ya ha desaparecido Irak como esa fuerza nacional, estatal, que se le opone a Israel, el socio de correrías de los Estados Unidos y a los Estados Unidos en el Oriente Medio. ¿Quién queda? Es la eterna pregunta. ¿Quién queda como fuerza, como poder gubernamental, estatal, cerrando filas contra Israel? Irán. Es elemental. País contra el que nunca podríamos descartar una guerra, aunque tras bambalinas, incluso Estados Unidos podría estar negociando con él por la influencia que tiene ese mayoritariamente chiita país, con los chiitas en el poder, sobre los chiitas, mayoritariamente chiitas, o sea, contra la mayoría chiita de Irak, que está en el poder también y que fue de alguna manera un poco desplazada o desplazada durante el gobierno de los sunitas representados o dirigidos por Saddam Hussein. Pero no solo contra Irán ha dirigido sus ataques Estados Unidos como fuerza, pudiéramos decir, en la región, también ha atentado contra Hezbollah y otras fuerzas. Contra Hezbollah, por ejemplo. Ahora, ¿por qué la ojeriza contra Irán? De manera muy rápida, antes de caer en eso que estabas planteando, antes de responder. Estados Unidos teme que el creciente poderío económico y nivel tecnológico de Irán le impida dominar a Irán y, por supuesto, a la zona, una zona rica en recursos naturales. Estados Unidos necesita dominar esa zona. Al cambiar el dólar por el euro en las transacciones comerciales, Irán es otro obstáculo en la bota, otra piedra en la bota de los Estados Unidos, que ha contribuido esto a la caída del dólar y es un hecho. Además, Irán está políticamente cercano a potencias emergentes y reemergentes como Rusia y China, que tienen de alguna manera una fuerza como para ser rival en el plano geopolítico, económico, de influencia política en todo el mundo. Pensando someter a Siria y por supuesto a Irán, ¿qué ha hecho los Estados Unidos? Y caigamos ahora en lo que me preguntabas, en lo que decíamos. El ataque israelí contra el Líbano, pero se encontró allí con una fuerza chiita, con unos militantes, Hezbollah, con la fuerza Hezbollah, chiita, combatientes, muerde y huye, con una guerra de guerrillas que paró a los israelíes, que eran la punta de lanza. Ahora, ¿qué está sucediendo en Irak? Que habían además expulsado antes a las tropas norteamericanas. Que habían expulsado a las tropas norteamericanas. ¿Qué está sucediendo en Irak ahora? Los Estados Unidos están haciendo todo un show en el sentido de que hay menos bajas en Irak. Y los últimos 3 meses del 2007, verdaderamente, en esos últimos 3 meses, hubo menos bajas en comparación con otros meses anteriores. Esto es por los 30.000 soldados, esto es por las técnicas contrainsurgentes, digamos, de los soldaditos norteamericanos. No lo creo y no lo creen miríadas, diversos analistas. Se trata de que Estados Unidos está tomando ahora otra táctica. En primer lugar, desviando o pagándole a parte de elementos iraquíes para que supuestamente combatan Al-Qaeda y formando milicias, 80.000 hombres de despertar, pagándoles $300 diarios. ¿Para qué? Para que estén en primera línea de combate y ellos resguardados. Soldados resguardados en las bases. Por supuesto, como siempre, ¿no? Es una cosa elemental. Y a pesar de eso, el 2007 fue el año de más bajas norteamericanas. De eso te iba a hablar y tengo la cifra aquí. 901 soldados muertos, sin contar 47 británicos y 9 de otros países. Además,
ahora mismo, durante la estancia en Bagdad de Cheney, se ha reanudado el aquelarre de atentados, siguen los atentados, y no acaba de cristalizar el deseo norteamericano de que Irak se divida en tres. Se sabe, en el norte los kurdos sunitas en el centro y los chiitas debajo. Resumiendo, por un problema de tiempo, en Palestina Hamas sigue resistiendo, y no vamos a hablar ahora de Afganistán, no vamos a extendernos, que es otro problema para los Estados Unidos. En Palestina, Hamas sigue resistiendo a los israelíes, socios de Washington. En Irak hay un repliegue táctico de la resistencia, un repliegue táctico, y un como renacer de en los últimos días. En Afganistán, un continuo crecer de la ofensiva de los talibanes, que ya tienen el 50% del territorio afgano retomado. En el Líbano, Hezbollah sigue en guardia, y Siria e Irán continúan con su actitud irreductible antiimperialista. A todas luces, me parece a mí, y le parece a muchos analistas, hoy los sueños del Gran Oriente Medio son solo eso, Randy, sueños. Y sin duda, para Estados Unidos, pues se ha quedado en sueños la idea de conquistar el Oriente Medio con toda su riqueza petrolera por esta vía militar. Por supuesto que seguirán utilizando todas las otras vías que tienen para hacerse de todo el petróleo y de todas las riquezas que hay en el Oriente Medio, pero de hecho ha llevado a que la guerra de Irak siga siendo un tema de política interna en los Estados Unidos. Aunque ya no es el primer tema en los debates, ha pasado a ser la economía, y de eso hablaremos después. Irak es el segundo tema de más importancia en los debates, y en estos días, sobre todo ayer y hoy, todos los candidatos y todos los políticos norteamericanos no les ha quedado más remedio que hablar de la guerra en Irak. ¿Cómo ve el costo político interno, María Elena, para Estados Unidos de esta guerra? ¿Qué está pasando? Buenas tardes. Yo pensaba, cuando se hablaba de Vietnam, que Estados Unidos en Vietnam, después de la fase de guerra local, comenzó con la especial, que fue cuando entró, y ya a los 5 años estaba firmando los acuerdos. Y un poco meditaba qué ha pasado en el mundo y al interior de la sociedad estadounidense, más allá de que, por supuesto, son contextos distintos, guerras distintas, que a pesar de que puede existir cierta concientización dentro de determinados sectores estadounidenses, no vemos esa acción en contra. Tú hablabas del 26% de apoyo a la gestión de Bush. Y entonces, lo primero que quería decir para referirme a los candidatos es que todo esto pasa primero por la información, por la manipulación de la información. Si pensamos en la guerra contra el terrorismo, en los ataques de las Torres Gemelas, pues entonces esta es la línea que sigue McCain. El extremismo radical islámico es el desafío trascendental de nuestra época, y entonces se sigue jugando a ello, al miedo, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que el propio McCain, con su visita en este aniversario, un poco reavivó estas contradicciones que ya habían pasado en la campaña. Sobre todo se veía la situación económica. McCain plantea que sí, que la guerra, se ha dicho, 100 años, y entonces, según la especialista Tamara Kaufman, dice McCain que las consecuencias van más allá de que el factor global, y señala algo que es tan obvio que es casi irrisible decirlo. Hay que evaluar las consecuencias del fracaso en Irak en función de lo que decía ahora mismo Montes de Oca, dentro de la región de Medio Oriente. Estados Unidos perdió la guerra, pero no la puede perder.